Queridos alumnos de Catecismo de Confirmación, vamos a ver la lección número 24. Después de haber visto lo que es el sacramento del orden sacerdotal, es decir, el sacerdocio, vamos a ver un poco cómo se llega a eso, que es la vocación. La vocación, porque no se puede ordenar a cualquiera sacerdote, hace falta que tenga algo ahí que permita recibir ese sacramento, el sacramento del orden. Entonces, una primera cosa que hay que aclarar cuando hablamos de vocación, ¿qué es la vocación? ¿Quiénes son los que están llamados a hacer algo por Dios? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que todos tenemos vocación. Padre, ¿todos tenemos vocación? Sí, todos tenemos vocación. ¿Qué significa la vocación? La vocación es un llamado. Dios quiere que yo haga algo y para eso me llama. Todos tenemos una misión que tenemos que cumplir en el mundo como esto, como el rompecabezas. Somos una pieza del rompecabezas y ocupamos el lugar para el cual Jesús nos diseñó, para el cual Dios nos creó. Dios nos crea con tales cualidades, tales inclinaciones, tales deseos, tales aspiraciones, tal familia, tal lugar, tal situación. Dios nos crea de una manera para que encajemos exactamente en un lugar de ese rompecabezas. A nosotros nos toca descubrir, porque no vemos fácilmente qué es lo que Dios quiere de nosotros, a nosotros nos toca descubrir, pues, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para eso el auxiliar más importante que vamos a tener es la dirección espiritual, el confesor que nos va a ir a ayudar a ir descubriendo esa misión que Dios nos ha asignado en este mundo, en esta vida. Entonces, todos tenemos vocación. Sí, Padre, todos tenemos vocación, pero cuando hablamos de la vocación, estamos hablando de aquellos que son llamados por Dios no a cualquier cosa en particular, sino al sacerdocio, a la vida religiosa, como el hermano Antonio, los que son llamados pues a vivir de algo especial. Entonces, ¿qué es la vocación así con mayúscula? La vocación. Cuando hablamos de la vocación, son aquellas personas que Dios fabricó de manera especial para que encajen al lado de nuestro Señor. La vocación es el llamado de Dios a seguir a Jesús, como dijo Jesús en el Evangelio a los que estaban ahí. Ven y sígueme, ven y sígueme. Y dejando las cosas lo siguieron. Ven y sígueme. Es eso, es estar durante toda nuestra vida unidos a Jesús, al lado de Jesús, compartiendo con Jesús, como los apóstoles, el tiempo, la comida, el sueño, el vestido, la suerte, porque así como a Jesús lo persiguieron, a los apóstoles los persiguen, así como a Jesús lo alaban, a los apóstoles los alaban. Somos así como piedra de contradicción, somos representantes de nuestro Señor. Entonces, compartimos con Jesús todo, el tiempo, el dinero, porque el dinero que a mí me llega no es mío, es de nuestro Señor, y lo tengo que usar para obras de nuestro Señor, ya sea para dar limosna a los pobres, ya sea para construir iglesias, ya sea para celebrar misas, lo que sea. El dinero que me llega no es mío. El alimento que me llega pues me tiene que ayudar a mantenerme, a predicar el Evangelio, y así. Bueno, en definitiva, hay personas que están reservadas por Dios, están fabricadas de tal manera que sirven para estar unidas a nuestro Señor por toda la vida. Ahora bien, no es fácil saber si uno tiene o no tiene vocación. Para eso digo, siempre hay que ayudarse del confesor. ¿Qué es lo que tiene que tener alguien para saber si tiene vocación? O para por lo menos tener una idea de si tengo o no tengo vocación. Bueno, la vocación tiene dos partes bien definidas, así como el hombre que tiene cuerpo y alma, así. La vocación tiene un cuerpo y un alma. Lo más importante es el alma, realmente, porque si saco el alma, el cuerpo está muerto y realmente no sirve para nada. Y el alma puede vivificar un cuerpo realmente complicado, sobre todo si es Dios el que se está metiendo acá. Porque puede resucitar Dios a un muerto de 4 días que ya huele feo y se está pudriendo, si pone el alma así. Y eso lo vamos a ver muchas veces con la vocación. ¿De qué está hablando el Padre? Bueno, ahí lo vamos a ver. La vocación tiene cuerpo y alma, dije. El cuerpo está compuesto, digamos así, por 3 deseos. Al principio son 3 deseos que con el tiempo se van arreglando. En primer lugar, el deseo de seguir a nuestro Señor. Darse cuenta de quién es nuestro Señor
y que los religiosos comparten con él la vida. Comparten con él la vida, lo tienen cerca siempre. Baste ver que un sacerdote, por ejemplo, siempre tiene un sagrario cerca. Lo mismo un religioso. No se arma una congregación religiosa si no hay un sagrario donde esté Jesús en el medio. Si no, no hay. Se muda la congregación religiosa, arregla, pero siempre tienen un sagrario. Entonces, el deseo de seguir a Jesús, especialmente en la Eucaristía, nosotros no lo tenemos visualmente, no lo tenemos visiblemente cerca, sino que lo tenemos encerrado, escondido en esa hostia, y por eso es el deseo de seguirlo en particular en la Eucaristía, pero también de compartir su vida, esa vida de oración, la vida de oración que llevó nuestro Señor, esa vida de amor a Dios y de amor a los hombres también. Bueno, un deseo de seguir a Jesús, y después un deseo de conocerlo más, porque siempre que hay una intimidad hay un conocimiento, como en la familia. Yo conozco a mi hermano y a mis hermanos los conozco, claro que sí que los conozco. ¿Por qué? Porque viví mucho tiempo en intimidad con ellos, sé lo que piensan, sé lo que les gusta, sé lo que desean. Así, nosotros tenemos que tener, por la vocación, un deseo de tener la intimidad con nuestro Señor, que es lo primero, y el conocimiento de nuestro Señor. Cuando uno tiene eso, pues hay un indicio de que hay vocación, el deseo de conocer, de aprender más el catecismo, porque me da a conocer a Jesús, el deseo de seguirlo, de estar al lado del Santísimo, de visitarlo, de recibir la comunión frecuente. Esos deseos son señales de que puede haber vocación. Y sobre todo el tercer deseo, que es el deseo de imitarlo. Porque no es solo seguir con él, no es solo deseo de conocerlo, sino que es un conocer para imitar. Porque sabemos que nada le agrada más a nuestro Señor que las personas que se le parecen. Lo mismo, nada le agrada más a la Virgen que encontrar a alguien parecido a Jesús, en virtudes, no de rostro, en virtudes. Entonces, ese es el cuerpo de la vocación. Que ya digo, si no hay un alma, todo eso se pudre y no sirve de mucho. Y muchas veces, a veces es débil y flaco eso, pero está el alma, que ahora vamos a explicar qué es, y como Lázaro, que estaba pudriéndose, de muerto que estaba, Jesús lo resucita, le vuelve a poner el alma en el cuerpo y esa alma arregla el cuerpo, o Jesús mismo arregla el cuerpo para que el alma funcione. Muchas veces hay vocaciones, hay hombres llamados al sacerdocio o a la vida religiosa que le faltaba alguna de estas cosas o que las tenían muy mediocres, por ejemplo, tenían más bien miedo de seguirlo. Y sí, me gusta conocerlo, me gustaría imitarlo, pero pasar toda mi vida al lado de Jesús, o pasar toda mi vida, quizás no lo piensan así, ¿no? Pasar toda mi vida encerrado en un convento, en un monasterio, sin ver el sol, como las religiosas carmelitas, por ejemplo. No, todo eso me asusta. Y sin embargo tenían vocación, porque ya digo, estos son deseos, es el cuerpo. Y Jesús lo puede curar y resucitar en el momento que infunde el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el llamado de la iglesia. Así como los apóstoles. ¿Cuándo tienen vocación? Los apóstoles tienen vocación cuando Jesús les dice, ven y sígueme. Es decir, cuando Jesús los llama. Nosotros tenemos vocación cuando la iglesia nos llama. La iglesia, que es la representante hoy en día de Jesús, nos dice, oiga, me parece que usted puede servir para el sacerdocio. Venga y siga a nuestro Señor. Venga y siga a Jesús. En ese momento, pues ahí está propiamente la vocación. Ahí está propiamente la vocación. Y fíjese que hay modos de llamar, porque la iglesia podría llamar, venga y siga definitivamente, como hace, por ejemplo, cuando uno es ordenado sacerdote. Ya está, uno sabe que ahí definitivamente tengo que seguir a nuestro Señor y la iglesia me está haciendo un llamado formal. Pero también está el llamado al seminario, que es el periodo de formación, que hay muchos que entran y no tenían, y salen, entran y salen. Entonces, la iglesia, ¿cómo lo llama? Venga, que usted sí o sí tiene vocación. No, venga, que me parece que usted, si quiere puede venir, porque me parece que puede andar. Usted puede funcionar como sacerdote, o puede funcionar como religioso, puede funcionar como tal cosa. Pruebe y sáquese la duda a ver si es lo que Dios quiere de usted o no. Entonces no está llamando de la misma manera. Quiere decir que uno realmente, ¿cuándo tiene vocación? El día de la ordenación sacerdotal, el día de los votos. El hermano que hace los votos de pobreza, castidad y obediencia, ese día uno está seguro que tiene vocación. Antes, no. Uno le parece, puede haber probabilidades que sí, que no, que la iglesia me está diciendo que podría ser, yo me siento inclinado, pero certeza de la vocación,
cuando la iglesia llama. Y eso se ve en el mismo Evangelio. Si ustedes se fijan, nuestro Señor primero llama a los discípulos a un conocimiento, a que vivan con Él un poco, que prueben, lo llama a una prueba, a que prueben con Él y viven con Él. Y después de un año y medio, Jesús se pasa toda la noche en oración, sube al monte, el capítulo 5 o 4 de San Mateo, y dice el Evangelio, llamó junto a sí a los que Él quiso. Es el momento en que Él llama a los 12 apóstoles. Cuando Él llama a los 12 apóstoles, en ese momento esas 12 hombres que lo habían seguido de prueba, primero durante un tiempo, después lo siguen definitivamente y después recién, sí, ahora sí somos apóstoles, pues en ese momento ahí tienen, digamos, la vocación definitiva de nuestro Señor. Lo mismo pasa con nosotros. Nos llama primero a un periodo de prueba, en el seminario quizás, o en compañía con un sacerdote para probar acá, allá, en un campamento, en un viaje que hace el sacerdote para tenerlo cerca, para que el sacerdote me conozca a mí y que yo vea cómo vive un sacerdote de cerca y yo empiezo a probar y después de un tiempo me llama un poco más estable. Bueno, a ver, quiero que vivas conmigo. Entonces hay un periodo que uno puede vivir en un priorato junto a los sacerdotes, porque ahí sí bien de cerca comparto su vida, pero ¿es definitivo? No, todavía no es definitivo. O el seminario, que ya también estoy viviendo con un montón de sacerdotes, estoy viviendo al ritmo de los sacerdotes, estoy conociendo la liturgia, estoy aprendiendo lo que ellos saben, me están comunicando su ciencia. Bueno, pero ¿es definitivo? Todavía no. ¿Cuándo es definitivo? En el momento de la ordenación sacerdotal. En realidad antes del subdiaconado, pero es una ordenación, es cuando Dios me da el poder y la iglesia me llama definitivamente y dice ¡pum! De hecho, en la ceremonia de ordenación, la iglesia llama por el nombre y dice, por ejemplo a mí, Pablo Bianchetti, y uno tiene que responder, Alsum, Alsum. En definitiva es eso, fíjense que es el cuerpo y el alma. El alma es el llamado, la iglesia, Pablo, ¿desea? Y el cuerpo es, sí, quiero. Alsum, estoy presente. Esa respuesta que uno tiene que hacer en voz alta enfrente a todo el mundo. Y uno está tan nervioso que a veces, Alsum, la garganta se corta. Pero no, sí, Alsum, estoy. Bueno, eso a grandes rasgos. Ahora quiero explicar un poquito las dos vocaciones más grandes y qué diferencia, porque siempre nos agarra la duda. ¿Por qué hay hermanos y sacerdotes? Los sacerdotes como que uno los entiende más, cree que los entiende más. Pero el hermano como que no queda claro por qué es hermano, qué es. Y sobre todo uno se asombra cuando ve un hermano que es muy capaz, muy inteligente y uno dice, oye, ¿y por qué no le hicieron sacerdote a ese? Yo pensaba que solo hacían a los que son más tontos, que solo lo hacían hermanos y los más inteligentes son sacerdotes. Pensé que era esa la distinción. No, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces voy a explicar un poco ¿qué es el religioso? Religioso, siempre que uno va de religioso, son hermanos, son monjas, son monjes, son, no sé, franciscanos, capuchinos, bueno, lo que sea. Son religiosos. ¿Qué son los religiosos? Bueno, vamos a empezar explicando qué es un mundano. ¿Qué es el mundano? Es el que ama al mundo. El que ama al mundo y lo que hay en él, ¿qué es lo que hay en él? Hay riquezas, hay placeres. Cuando uno ve afuera a la gente que se está matando, ¿qué es lo que busca? ¿Busca ser rico? ¿O busca tener placeres? ¿O busca tener poder o fama? Fama, que lo aplaudan. O al menos si no buscan ni poder ni fama, buscan independencia. No, yo quiero tener mi vida, mi cosa, la suficiente riqueza para que no tener que depender de nadie. Yo quiero hacer mi vida y dominar mi vida, ser dueño de mí mismo. No tengo por qué andar pidiendo favores. Hay independencia. El que no busca poder sobre otros o fama, busca independencia. A nadie le gusta la obediencia, la sumisión. Entonces, ahí viene el asunto. El corazón del mundano, como el corazón de cualquier hombre, está hecho para amar. Porque es así, nuestro corazón es así, está hecho para amar. Y si no ama a Dios, ama la tierra, ama al mundo. El mundano, como no ama a Dios, o pone su corazón en las riquezas, o la pone en los placeres, o la pone en la independencia, en el deseo de ser independiente. Y se pega el corazón y queda ahí, y después, cuando tiene que dar limosnas, porque la iglesia se lo pide, le cuesta. Cuando tiene que hacer un ayuno, porque la iglesia se lo pide, le cuesta. Cuando tiene
que obedecer a un superior cuando tiene que hacer la voluntad de Dios en lugar de su capricho, le cuesta. Porque fíjense que todos nosotros tenemos que desapegar nuestro corazón de las riquezas. Dios no nos obliga a ser pobres, no, pero sí nos obliga a ser pobres de espíritu. Es decir, que mi corazón no se quede pegado a esas cosas, que no tenga un apego desordenado, que si tengo que gastar el dinero, lo gaste. Y que si tengo que trabajar para ganarlo, lo trabaje. Pero que si alguien lo necesita, se lo pueda dar. Que tenga la libertad, que sea tan dueño del dinero yo, que pueda usar de él como convenga según lo que Dios quiere. Y no que el dinero sea tan dueño de mi corazón que no lo pueda soltar. Que me desespere por conseguirlo y por tener más y más. No. Lo mismo los placeres. A veces los placeres tienen tan atrapado a un hombre en el barro de la impureza y de la inmundicia que no logra salir de ahí. No logra salir de ahí. Entonces, cuando la iglesia me pide, como decía, un ayuno o algo así, pues le cuesta salir. Y lo mismo la independencia. ¿Cómo nos cuesta obedecer a los demás? ¿O cómo nos cuesta, por ejemplo, aceptar un regaño? Porque alguien superior, no sé qué, nos regaña y toda nuestra naturaleza se revela. No, pero yo no hice, yo no fue, y yo quería hacer esto. Usted no lo entiende. Claro, la naturaleza que se revela. ¿Por qué? Porque estamos muy apegados a nuestra independencia, a nuestro deseo de sobresalir, de ser superiores, de no ser corregidos, deseo de ser consultados, deseo de ser tenidos en cuenta, deseo de ser alabado. Todo eso es un apego del corazón que nos impide amar a Dios. Amar a Dios. El religioso quiere amar a Dios no con una parte del corazón, quiere amarlo con todo su corazón. Y el medio más fácil para amar a Dios con todo su corazón es quitar los obstáculos. De hecho, Dios no nos pide, no nos obliga a ser pobres, pero nos dice, si quieren desapegar su corazón de las riquezas, es mucho más fácil si son pobres. Entonces, el religioso hace voto de pobreza, dice, yo no quiero tener nada mío, no quiero ser dueño de nada para que mi corazón no se pueda apegar a nada, porque no tengo nada. Lo mismo con los placeres. Sabemos que los hombres se pueden apegar a los placeres en lugar de Dios. Entonces, como yo quiero amar a Dios y no apegarme a los placeres, entonces el religioso hace voto de castidad. Renuncia a los placeres y incluso a los legítimos del matrimonio, de una familia, de los hijos. Renuncia. Yo quiero que mi corazón sea todo para Dios. Y el medio más fácil es renunciar totalmente a eso. Se podría usar bien, el matrimonio se puede usar bien, con tal de que yo no apegue mi corazón a los placeres del matrimonio, ni ame más a mi mujer que a Dios. Tengo que amarla, sí, pero tengo que amarla en Dios. Tengo que amar más a Dios que a mi mujer. Pero sin embargo es más difícil hacer un buen uso del matrimonio que renunciar completamente a eso para poder amar a Dios. Es mucho más fácil ser santo como religioso, que renuncia a las riquezas y que renuncia a los placeres, que como rico. Porque si yo tengo dinero es fácil apegarse a él. Si yo renuncio, pues es mucho más fácil. Si ya lo corto, lo aparto, mi corazón se desapega mucho más fácil. Lo mismo con los placeres, lo mismo con el matrimonio. Si yo tengo una mujer, pues es fácil apegarme a ella y a los placeres del matrimonio. Pero si yo renuncio, es mucho más fácil. Es mucho más fácil para poder elevarme a Dios. Es mucho más fácil no apegar mi corazón. Lo mismo, la obediencia. ¿La obediencia qué es? Es renunciar a la independencia. Renuncio. Yo no quiero, el mundano quiere hacer su voluntad. Por eso quiere crecer, quiere ser grande para pronto no tener que obedecer a nadie y poder tener mi negocio porque no quiero tener jefe, quiero ser el dueño de mi empresa porque ya estoy harto de obedecer a otros. Y así, mil ejemplos que podríamos dar. El religioso, ¿qué es lo que quiere? Porque vamos de nuevo, ¿qué? Todo hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer en cada instante la voluntad de Dios. Porque para eso nos creó Dios, para servirlo, para cumplir en cada instante su voluntad. Ahora, eso es mucho más fácil de hacer cuando uno está bajo la obediencia. Porque cuando el religioso obedece, está seguro que está cumpliendo la voluntad de Dios. Está seguro. El hermano Antonio está seguro desde la mañana hasta la noche, sabe exactamente cuál es la voluntad de Dios.
Yo también sé desde la mañana hasta la noche cuál es la voluntad de Dios en las cosas. Sé que me tengo que levantar a tal hora porque el reglamento me lo dice y entonces es la voluntad de Dios. Sé que tengo que obedecer al Padre Conte porque es mi superior y el reglamento me dice que tengo que obedecerlo. Sé que tengo que acostarme a tal hora porque el reglamento me lo dice y es la voluntad de Dios. Sé que tengo que rezar tales cosas porque el reglamento me lo dice y es la voluntad de Dios. Entonces, el religioso termina sabiendo a cada instante cuál es la voluntad de Dios y termina haciendo con facilidad la voluntad de Dios. No se apega a su capricho porque no tiene derecho a elegir él lo que quiere. Su única elección es la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Que eso es lo que tendría que hacer todo el mundo. Pero ya digo, el medio más fácil es hacerlo por la obediencia. Porque el que manda muchas veces no sabe si está haciendo lo correcto o no, si tiene que hacer eso o lo otro, qué es lo que Dios quiere en este caso particular, hacemos una excepción, no la hacemos, mandar es difícil, mandar es difícil. Entonces, ¿qué quiere decir? No miren los votos del religioso como, uy, qué difícil, el religioso renuncia a todo, uy, qué difícil el religioso no se casa, uy, qué difícil el religioso tiene que obedecer siempre. No, mírenlo exactamente al revés. Uy, qué fácil. Como él no tiene bienes, es muy fácil no apegarse a ellos. Uy, mira qué fácil. Como no se casa, es muy fácil no apegarse a la mujer, no apegarse a los hijos, no apegarse a los placeres del matrimonio. Como él no tiene ya voluntad propia, no puede decidir por sí mismo nada, pues es muy fácil saber exactamente cuál es la voluntad de Dios y es muy fácil cumplirla. Esa es la razón por la cual los religiosos entran y hacen sus votos. Es la razón porque es más fácil amar a Dios si se es pobre, si se es casto y se es obediente. Si lo quieren de otra manera, fíjense. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense. El niño es casto porque no se casa. El niño, la inocencia de los niños es lo que más brilla, sobre todo los niños pequeñitos. El niño es pobre, no tiene nada suyo, todo lo necesita de su padre y cuanto más pequeño es, pues cada cosa que necesita hasta para ir al baño, hasta para comer, tiene que gritar y pedir ¡ah! 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 Entonces la mamá va y le da de comer. ¿Sí? Y la obediencia pues es la virtud propia de los niños, es la obediencia. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Podemos ser niños de corazón, porque no nos apegamos a las riquezas, aunque las tenemos, no nos apegamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, aunque los tenemos, y no nos apegamos a nuestra voluntad, sino que buscamos en todo la voluntad de Dios. Podemos ser niños de corazón, pero es mucho más fácil ser niños de verdad, siendo pobres de verdad, siendo castos de verdad y siendo obedientes de verdad. Ese es el secreto de los religiosos. Y el que comprende eso, aquel a que Dios le da a comprender eso, siente una fuerza irresistible por entrar. Porque si yo quiero ser santo, no hay medio más fácil ni mejor que ser religioso. Ah, pero se puede ser santo fuera. Sí, se puede. Pero es mucho más fácil ser santo como religioso. Sobre todo, fíjense que los santos religiosos son mucho más numerosos que los santos que no han sido religiosos, que no han tenido esa entrega más tan sencilla a nuestro Señor, tan como niños. Bueno, ¿el sacerdote qué es? El sacerdote es un religioso que no solo quiere ser santo él, sino que quiere ayudar a nuestro Señor a santificar a los demás. El religioso ya no es un niño, si puedo decir así, sino que le toca ser un adulto. Le toca ser un adulto que comunique a los demás lo que ya tiene él. Lo que ya tiene él. Y si él no lo tiene, pues entonces es una farsa. No es un verdadero sacerdote. El sacerdote tiene que ser santo para poder santificar a los demás. Fíjense que el sacerdote pues sí tiene obediencia, pero también le toca mandar. Porque ya no es un niño y termina siendo un adulto en el orden espiritual. Pero tiene que tener el corazón de niño. Tiene que tener ese espíritu de que quiero hacer a cada instante la voluntad de Dios y nada más. Nada deseo en este mundo sino hacer la voluntad de Dios a cada instante.
Ese tiene que ser el corazón del sacerdote. Y la pobreza, y quizás tiene que tener dinero. De hecho, los sacerdotes tienen dinero, los religiosos no. ¿Por qué? Porque el sacerdote ya no es un niño, es un padre. Y le toca muchas veces ayudar con dinero, hacer obras, organizar. Y la castidad, por supuesto, se guarda, pero fíjense que el hermano es un hermano y no tiene hijos espirituales. El sacerdote ya los tiene. Entonces, de alguna manera, tiene que comunicar a sus hijos todo lo que tiene. Es curioso porque tiene que guardar, el sacerdote tiene que guardar el corazón de religioso, y si no lo tiene, no sirve como sacerdote. Tiene que guardar el corazón de religioso para poder comunicar a los demás eso que él tiene. Tiene que guardar ese espíritu de pobreza. Tiene que guardar, por ejemplo, por supuesto, una castidad perfecta, pero esa castidad justamente es la que le va a permitir amar a todos sus hijos con el mismo amor. Porque no puede tener preferencia por uno o por otro. No, Dios los ama a todos por igual. Y si tengo preferencias por aquellos que Dios ama más, no por los que yo me caen más simpáticos. No, eso no puede ser. El sacerdote tiene que ser muy mortificado en eso, muy casto. Y la obediencia, ya digo, va a tener que seguir obedeciendo, salvo que lleguemos a papa, pues va a tener que seguir obedeciendo, pero también manda, empieza a mandar. Entonces hay un crecimiento, porque Dios nuestro Señor nos entrega una misión más grande que la de ser simples niños. No nos pide que seamos solo santos, sino que santifiquemos a los demás. Por eso nosotros no queremos solo amar a Dios, sino hacer que otros amen a Dios. Comunicar la santidad, como les pongo acá. Hay que ser santo para santificar, y esa es la primera obligación del sacerdote. Entonces, la primera obligación que tiene es ser santo, para poder santificar. Después tiene que ser sabio, para poder enseñar. Por supuesto, por supuesto. Decíamos que la vocación arranca con un deseo de conocer a nuestro Señor. Sí, pero ese deseo en el seminario se tiene que transformar en ciencia. Esa ciencia tiene que crecer por el estudio de los libros sagrados, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de la teología, en particular de la teología. La ciencia del sacerdote es la teología, para poder enseñar con facilidad a los demás. Y tiene que ser prudente para gobernar. Tiene que ser prudente para gobernar. ¿Por qué? Porque ya es una autoridad, no es un niño, es una autoridad, es un padre. Es un padre. El hermano es un niño. Es igual, entre comillas, es igual que los fieles, pero con todas las condiciones para poder ser santo más fácil. Vida de intimidad con nuestro Señor, lo está siguiendo todo el tiempo. Conociéndolo, si no por la teología, que no estudian los hermanos teología, sí por la familiaridad, por tenerlo tan cerca, por una instrucción más profunda del catecismo, que eso por supuesto que los hermanos lo tienen. Y sobre todo por la imitación, por la imitación. Todo esto, ya les digo, lo han visto todos los santos, en particular San Benito. San Benito es el fundador de los benedictinos, en realidad es el fundador de todas las órdenes religiosas. San Benito es el primero que organiza la vida religiosa con un reglamento para que sigan, y también sacerdotal. La idea de San Benito es muy sencilla. Cuando uno entra para benedictino, uno dice, yo quiero ser sacerdote. No, yo quiero ser hermano, entonces... No, uno no elige. Cuando uno entra como religioso, entra como hermano. Y si los superiores ven que conviene, que se necesita un sacerdote, que usted tiene la capacidad, que usted tiene el deseo, la ciencia y la virtud que hace falta, entonces los superiores le dicen, a usted lo vamos a ordenar sacerdote. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo va a decir que no uno si tiene voto de obediencia? ¿Cuál es la idea? Pues es la idea justamente que para ser un buen sacerdote, primero hay que ser un buen religioso. Y eso no hay que perderlo de vista. Y Monseñor Lefebvre lo ve perfectamente cuando funda la fraternidad, y entonces tiene esa idea genial de poner a los sacerdotes y a los religiosos juntos. Normalmente los religiosos vivían en un convento aparte y los sacerdotes tenían su casita y su no sé qué y su plata para usar y qué sé yo cuánto. Y eso hacía que el sacerdote dejara de tener el corazón de religioso, que se apegara a la pobreza, que se apegara a las riquezas, que no tuviera demasiada obediencia. Monseñor Lefebvre lo que hace, nuestro fundador, el fundador de la fraternidad, es poner junto al sacerdote con el religioso, para que el religioso le recuerde constantemente al sacerdote el corazón que tiene que tener, que le recuerde constantemente que tiene que ser santo para poder santificar a los demás. Esa es la idea del priorato.
Y por eso el sacerdote tiene que tener mucho cuidado con preocuparse demasiado en santificar a los demás, olvidándose de ser santo. Porque eso es un problemón. Es como ustedes han visto muchas veces, o seguro alguna vez les he explicado, o lo pueden ver en YouTube, para que sirva para algo esa cosa. Cuando ustedes ponen un hierro al fuego, ponen un hierro al fuego, la punta del hierro se pone al rojo. ¿Han visto alguna vez cómo se marcan las vacas? Las vacas, los dueños le ponen con un hierro al fuego, ponen al fuego que tiene el dibujito, las letras de cada uno y en la piel la pobre vaca sufre un poco, pero entonces le queda la marca donde come, ya no le crece más el pelo, donde quema, ya no le crece más el pelo, entonces queda la marca ahí en la vaca, en los cuartos traseros normalmente. Bueno, de la misma manera el sacerdote tiene que hacer eso. El sacerdote tiene que marcar a las almas, tiene que encender en fuego a las almas. ¿Cómo hace? Bueno, primero tiene que poner el hierro al fuego. Tiene que ser santo él, el sacerdote es el hierro. Que entra al fuego para santificarse y sale para quemar. Entra al fuego y sale. Porque una vez que sale del fuego para santificar a los demás, se va enfriando. Se va apagando hasta que vuelve a ser el mismo hierro que era antes. Y ya no quema, ya no hace nada. Por más que se mueva en 50 vacas así, haciendo así, si no vuelve al fuego, no sirve para nada. Eso es lo que ocurre con un sacerdote que no intenta ser santo, que no intenta tener esa intimidad con nuestro Señor, seguirlo constantemente, conocerlo por la familiaridad, imitarlo por la santidad. Entonces, el gran peligro para el sacerdote es intentar santificar demasiado a los demás, multiplicar las obras de apostolado y abandonar su vida interior. Por eso Monseñor Lefebvre nos obligaba a nosotros a seguir un reglamento. Un horario de levantarse, un horario de acostarse. Lecturas, miren, para que tengan una idea, las cosas que tiene que hacer el sacerdote al día para ser santo, para trabajar en su alma, digamos. Tiene un horario de levantarse, ¿no? Después de levantarse, por supuesto, tiene que asearse y es obligatorio ser limpio. Tiene que hacer media hora, al menos media hora de meditación. Es decir, una oración bien profunda, bien intensa. Tiene que rezar su breviario. El breviario se reza de a partecitas, pero más o menos da 2 horas, redondeando, da 2 horas al día de oración. Es el breviario, que se rezan los salmos, sobre todo. Tiene que hacer media hora de lectura espiritual. Media hora de lectura de la Biblia. Al menos 15 minutos de visita al Santísimo Sacramento. Y se aconseja otra media hora de estudio, de teología. Sea para repasar la teología que se necesita en confesión, sea para estudiar teología dogmática que sirve para la predicación. Pues fíjense el tiempo de oración diario que tiene el sacerdote, sin contar el rosario. Si agregamos el rosario, otra media hora más de oración. Media hora de meditación, ya tengo media hora. 2 horas de breviario, 2 horas y media. Media hora de lectura espiritual, 3 horas. Media hora de lectura bíblica, 3 horas y media. 15 minutos de visita al Santísimo, 3 horas 45. Media hora de rosario, 4 horas 15. 4 horas 15. Media hora de estudio, 4 horas 45. Redondeamos en 5 horas. 5 horas que el sacerdote dedica al día, tiene que dedicar al día para su alma. Muchas veces no se puede porque hay muchas cosas. Pero si uno piensa, no, pero todo eso es perder el tiempo, eso no es santificar a los demás. El sacerdote está hecho para santificar a los demás, para dar los sacramentos, para confesar, para ta. Sí, ¿saben qué va a pasar? El sacerdote se va a enfriar, no va a santificar a nadie y lo peor, se va a poner en un peligro muy grande porque está en contacto con muchas almas, las almas los quieren y entonces va a estar en un peligro grandísimo de caer y abandonar el sacerdocio. Así, tac. Que ha pasado y ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Por no darse tiempo para ser santo, por no cortar sin miedo una obra de apostolado para poder dedicarse a ser santo. Y una vez que somos santos, dedicamos a santificar. Sí, pero el santo cura de Ars dedicaba 35 horas del día, dormía 2 horas y hacía esto y hacía lo otro. Sí, pero ya era santo. Ya era santo. Si nosotros hacemos la mitad del apostolado del cura de Ars en un año, o estamos muertos porque hay una gracia especial para hacer eso, o
dejamos la sotana. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para santificarnos a nosotros. Ay, pero Don Bosco casi no tenía tiempo de rezar el breviario. Es más, lo dispensaron de rezar el breviario. Por un lado, Don Bosco ya se sabía el breviario de memoria, para empezar. Y en segundo lugar, como dije, ya era santo. Ya era santo. Y él había logrado encontrar en la santificación de los demás un alimento para su santidad. Pero él, fíjense, Don Bosco, cuando le enseñaba a otros qué es lo que tenían que hacer, no les dejaba hacer todas esas cosas. Todo lo que él hacía, lo hacía para él, sabía que tenía una gracia especial para hacerlo y que no lo podían imitar en eso. Entonces, cuando él dirige a Santo Domingo Sabio, le prohíbe, por ejemplo, ciertas mortificaciones, le prohíbe quitar horas de sueño, le prohíbe, lo deja hacer cosas sencillas que cualquier niño puede hacer. Y sin embargo lo hace santo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Monseñor Lefebvre lo vio clarísimo. Lo vio clarísimo. El sacerdote nunca puede dar lo que no tiene. Si quiero dar la santidad, la tengo que tener. La tengo que tener. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito lo que les quería explicar. Me parece muy importante que entiendan lo que es un religioso. El religioso es el que se dio cuenta cuál es el camino fácil para llegar al cielo. Y lo toma. Y repito, el camino fácil. Nos puede parecer duro y difícil, pero es el camino fácil. Es el camino más fácil para amar a Dios. Porque quita todos los impedimentos radicalmente. ¿Y el sacerdote qué es? Es el religioso que quiere además comunicar a los demás esa santidad. Quiere que otros también amen a Dios como Él lo ama. Y si Él no ama a Dios, no va a poder hacer que nadie lo ame. Porque su predicación va a ser seca. Su enseñanza va a ser vacía. El ejemplo que va a dar va a ser deplorable. Bueno, que Dios me los bendiga. Tengo una pregunta, ¿qué tengo que hacer si creo que tengo vocación? Pues muy sencillo, lo primero que tiene que hacer es abrirse con un sacerdote, que el sacerdote pues sabe mucho mejor cuál es la ciencia que hace falta para predicar a Jesús, la virtud que hace falta para poder aguantar la vida sacerdotal, que es dura, pero es hermosa, porque estamos junto con nuestro Señor. El sacerdote les va a ayudar a discernir si Dios los llama o Dios no los llama. Ánimo, y Dios quiera, y yo rezo mucho para que Dios llame a muchos de ustedes a seguirlo. Que Dios me los bendiga y pues recen por las vocaciones también, no se olviden.